Izuku sabía exactamente a qué se refería. Como siempre, amenazó con quitarle su único consuelo. No sabía si el hombre enmascarado lo despojaría de su habitación, volviéndolo loco en el proceso y destruyendo su obra maestra. Pero no quería descubrirlo. No podía soportar las consecuencias de perder su estatus de obra maestra. No si eso significaba aún más dolor. La muerte estaba bien, el dolor era un infierno. Así, Izuku soportó el agonizante proceso de reeducación. Aprendió a caminar de nuevo, a fingir que estaba vivo, a actuar como si aún hubiera un alma en ese cascarón vacío. Intentando, una vez más, reconstruir los fragmentos destrozados de algo que había desaparecido hace mucho tiempo. El hombre enmascarado estaba emocionado con esta actuación. Sabía que Izuku había muerto hacía mucho tiempo. Pero también sabía que un juguete roto que podía reaccionar era mucho más valioso que un juguete hermoso que simplemente permanecía inmóvil. Así que ambos jugaron a fingir. Una representación teatral, cuidadosamente orquestada. Izuku le ofreció al hombre su espectáculo, respondiendo a los experimentos. No era difícil, en realidad. Todavía dolía como nada en el mundo, quemarse vivo era algo a lo que uno nunca se acostumbraba. Pero Izuku gritaba y lloraba más que nunca, agonizando cada día solo para complacerlo. Sus ojos desalmados lloraban, imitando una emoción perdida hacía mucho tiempo. La tristeza implicaba la existencia de la esperanza. Y la esperanza significaba que aún quedaba algo por romper. Fingir era fácil cuando no había alma para empezar. Así pasaron los meses. Entonces, un día, el hombre enmascarado desapareció. Quizás su pequeño juego se había vuelto aburrido. Incluso el propio destino había perdido interés en Izuku. No se habían manifestado nuevas peculiaridades durante meses, lo que dejaba a su torturador frustrado por la falta de material con el que trabajar. Los experimentos se volvieron más laxos, menos creativos, menos dolorosos. Y pronto, la gente empezó a olvidarse de él por completo. Pasó más tiempo solo en su habitación aislada. Ninguna puerta imponente se abrió de golpe, ninguna luz cegadora. Nada. Le dolía el estómago de hambre, le ardía la garganta por falta de agua. Pero Izuku nunca suplicaba, simplemente seguía muriendo, reiniciando, su hambre como si fuera un juego retorcido. Cuando el aire escaseaba, se asfixiaba, una y otra vez. Sin gritos, sin protestas, sin lágrimas. Entonces, un día, un ruido. Gritos, gritos de rabia, objetos estrellándose, cuerpos golpeándose contra las paredes. Luego vino la luz, la puerta se abrió de golpe, enviando un rayo penetrante a su prisión. Izuku se estremeció, cegado por un instante. Respiró hondo, con los pulmones ardiendo, y a través de la confusión, lo vio. El hombre enmascarado. Izuku había olvidado lo mucho que odiaba esa sonrisa. Apenas registró las palabras del hombre, pero por las voces del exterior, los gritos, las súplicas, los disparos, entendió lo que estaba sucediendo. El hombre enmascarado había regresado tras meses de ausencia, solo para descubrir que su obra maestra había sido abandonada. Estaba furioso. Los castigos resonaron en toda la instalación. Izuku permaneció inmóvil en su habitación, contemplando el pan duro y el agua rancia que finalmente le habían dejado. No prestó atención a los disparos, las desesperadas súplicas de clemencia ni a los cuerpos que caían uno a uno. Entonces, de repente, lo levantaron. El hombre enmascarado lo abrazó con fuerza, susurrando disculpas con las manos manchadas de sangre. Izuku odiaba estar en sus brazos. Pero no se resistió, él sabía lo que pasaría si lo hacía. Entonces se dejó acunar como a un muñeco precioso, obligado a escuchar la voz temblorosa del hombre mientras lloraba. A él no le importó, porque sabía lo que vendría después. El ciclo comenzaría de nuevo. El dolor volvería, el fuego, las espadas, los experimentos. E Izuku volvería a ser su pequeño juguete. Y tenía razón, los experimentos se reanudaron con renovado entusiasmo. Llegaron rostros nuevos, más entusiastas, más curiosos, incluso menos empáticos. El dolor regresó, prueba tras prueba. La risa resonó mientras Izuku se retorcía. Sus ojos brillaban de emoción mientras sus huesos se retorcían en grotescas armas orgánicas. Sus palabras vacías de admiración no significaban nada. Izuku sintió que estaba rodeado de copias del hombre enmascarado. No había pensado que fuera posible, pero idearon formas aún más descaradas de quebrantarlo. Si pudiera borrar sus instintos, lo haría, aunque eso significara mantener sus huesos dentro de su cuerpo. Así que volvió a gritar y llorar. Le sorprendió que incluso recordara cómo. Y así, la obra continuó. Izuku, el actor estrella.
El hombre enmascarado, encantado como siempre. Como si nada hubiera pasado. Como si las cosas nunca hubieran cambiado. Pensó que sería así para siempre. Que esta sería su vida de ahora en adelante. Nunca imaginó la libertad. Pero un día, algo cambió. El hombre enmascarado parecía preocupado. Las precauciones eran aún más estrictas de lo habitual. Izuku nunca fue sacado de su habitación, pero la gente entraba y salía constantemente, asomándose para comprobar si seguía allí. Así transcurrieron las horas, luchando. Disparos, gritos, luego, silencio. Izuku no reaccionó. Ya había oído todos esos sonidos antes. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe. Una luz diferente apareció, más brillante que cualquier otra que hubiera visto antes. Se arrastró hacia la oscuridad, extendiéndose demasiado lejos, demasiado profundo. Se lo tragó todo, se lo tragó a él. Se estremeció, con los ojos encendidos. Entonces, una voz: chicos, tenemos un problema. Izuku se puso rígido. La voz no le sonaba. Nuevo recluta. Lentamente, con cautela, se dirigió al rincón más oscuro de la habitación. Pero la luz lo siguió. Se quedó quieto, esperando. Pasos, más voces, el sonido de demasiada gente. Alguien dio un paso adelante y se arrodilló con cuidado. Hola, la voz era suave. Soy un oficial de policía. El hombre se señaló a sí mismo lentamente y con cuidado. ¿Y tú eres? Izuku lo miró fijamente, esperando. Esperando el momento en que se aburriera. Esperando el momento en que lo agarraría por la muñeca y lo arrastraría hacia los experimentos. ¿Qué estás haciendo? Una nueva voz, más baja, más áspera. Una figura se movió entre la multitud, un hombre vestido de negro, cuyas gafas amarillas reflejaban la tenue luz. No es un animal enjaulado. Dale espacio. Los demás dudaron antes de dar un paso atrás. El hombre se agachó y miró a Izuku directamente a los ojos. Estamos aquí para rescatarte. Habló con claridad y calma. Puedes mantenerte en pie. Izuku dudó. La mirada del hombre no vaciló. No lo miró con lástima ni asco, solo con una observación silenciosa. Finalmente, Izuku asintió. Cuando tropezó, el hombre lo atrapó. Está bien, puedes usarme tanto como lo necesites. Y juntos caminaron hacia adelante. Hacia la puerta que Izuku nunca había visto antes. Esta es la salida, dijo el hombre. Eres libre, gratis. Izuku se quedó mirando. Podría ser cierto. Había gritado pidiendo ayuda incontables veces. Nadie había acudido. ¿Por qué ahora? El hombre casi tuvo que arrastrarlo hacia adelante. Y por primera vez en su memoria, Izuku vio el mundo, no la bella, pero el verdadero. El horizonte industrial se alzaba imponente, denso de smog. La lluvia caía a cántaros implacable. El aire era pesado, contaminado, lleno de cosas que no podía identificar. Y sin embargo, la inmensidad, el viento, el agua fría contra su piel, no fue desagradable. Cerró los ojos, saboreándolo. El hombre lo dejó. Una tos le resonó en el pecho, sus pulmones estaban debilitados por años de asfixia. Pero no le importó, así que este era el mundo real. Esperaba, no, rezaba, que esta libertad no fuera una mentira. Porque después de esto, nunca podría regresar atrás.